Amén, amados. Dios le bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico. El día de hoy tenemos un tema muy maravilloso porque vamos a estar hablando sobre la llegada del gran profeta Elías, el hombre que marcó un cambio dentro del pueblo de Israel a nivel profético. Él es que llega, el hombre que habla y dice, por mi palabra no va a llover. El hombre que hace luego hacer que la lluvia caiga. Y vamos a mirar también ese milagro maravilloso que él hace donde un niño que ha muerto vuelve a la vida. También miramos en este capítulo cómo aquella viuda, ¿verdad? Con la llegada de Elías provoca de que haya un milagro, amado, una señal de que Dios estaba con Elías. Aquí usted va a ver el milagro. El milagro precisamente es aquel aceite que empieza a multiplicarse en la casa de esta viuda, pero la señal de que Dios estaba con él es aquella resurrección. Y usted va a poder mirar esas dos diferencias, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el milagro y otra cosa es la señal. Por eso el capítulo, cuando termina, dice ella, ahora yo conozco que tú eres varón de Dios. ¿Y por qué? Porque en él portaba una señal. Y la señal precisamente fue de que el niño que estaba muerto resucitó, volvió a la vida. Y esto es maravilloso. Nosotros tenemos como tema el día de hoy es el Dios que da vida en tiempos de muerte. El Dios que da vida en tiempos de muerte. Y el texto o la frase que nosotros tenemos para el día de hoy es precisamente la frase que caracteriza a Elías. Esta frase usted la va a ver siempre iniciada en el profeta Elías y es: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa es la frase que vamos a estar mirando precisamente el día de hoy, y esta frase tiene un gran significado, mis amados, porque cuando Elías Tisbita llega, él empieza a mencionar esa palabra. ¿Y por qué él dice vive Jehová? Vive Jehová. ¿Sabe por qué, amado? Porque en el tiempo de Elías, la institución a los dioses paganos y dioses que no tenían vida, precisamente el dios Baal, que se había instituido como ídolo en la región o en el reinado del norte, allí este dios no estaba vivo, era un dios falso. Y cuando Elías declara esta palabra que él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, él está hablando de que Dios es real, de que Dios está vivo, de que no es un Dios como el Dios al cual se le estaba ofreciendo adoración. Adoración. Y por eso él utiliza mucho estas palabras. Así que yo quisiera que usted le ponga ojo a eso, porque es una de las frases que caracteriza a este gran profeta Elías. Algo que nosotros queremos mencionar también, mis amados, es el contexto en el cual nace Elías. Y esto es muy importante nosotros poderlo ver de esa manera, porque usted recuerda que Israel vivía en la peor crisis a nivel espiritual. El rey Acab y su esposa Jezabel habían instituido la adoración a Baal y a Sera. Eso nosotros lo vimos en el capítulo anterior. Los profetas de Jehová habían sido perseguidos, habían sido encarcelados, asesinados, según lo que nosotros podemos mirar en los capítulos posteriores y anteriores. El silencio profético dominaba toda la nación. No había una palabra profética. En medio de ese caos, recuérdese que la nación estaba dividida en dos.
O sea, el pueblo de Israel se había dividido entre la región del norte, la región del sur, dividida precisamente por eh, el reinado que hizo Jeroboam, ¿te recuerda eso que lo estuvimos hablando? Y el reinado que hizo Roboam, el hijo de Salomón, en la región sur. Entonces, allí, amado, había mucha oscuridad, había mucha situación, había mucho problema. Y el problema principal que tenía el pueblo era que estaban adorando a Baal en la parte norte. No había un solo rey que hiciera las cosas buenas. También había un ciclo que se repetía y era que cada rey, oiga esto, cada rey anterior o cada rey posterior hacía lo peor que el anterior. Es decir, cada el gobierno o el reino, cuando tomaba posesión, lo que ellos hacían era hacer algo peor que el anterior. Imagínese usted, ese era el ciclo que se repetía. Cuando llega Acab ahora a reinar, Acab empieza a hacer lo que nadie había hecho, que era precisamente tomar la ciudad eh, ah, de Jericó. no necesariamente Jericó, ¿cómo se llama? La ciudad donde de la región del norte, Samaria. Tomó allí y allí entonces, entre él y su esposa, allá en Samaria, le edificaron un templo a Baal. Usted se imagina, hasta ese nivel estaba la región del norte. Ya no era Dios, era Baal el Dios de ellos. Y eso fue instituido precisamente por el rey Acab y su esposa Jezabel. Y esto, amado, así es donde nace y así es donde sale Elías Tisbita. Quiero mencionarle que el capítulo 17 marca un nuevo comienzo en la historia profética de Israel. Tras la corrupción del reinado de Acab y Jezabel, Dios levanta un profeta sin linaje real, sin título religioso, lleno del espíritu y celo divino. Ese hombre se llamó Elías Tisbita. Ahora, a nivel histórico, podemos mirar que en la época del reinado de Acab, él era hijo de Omri, rey de Israel. Él reinaba precisamente en la región del norte, que era la parte que le estábamos mencionando. Recuerde que de todos los reyes que hubo en el reinado del norte, allí ningún rey hizo lo bueno, ni uno. Ni uno se levantó en algún momento a hacer lo bueno. Y según la historia, el reinado del norte tuvo aproximadamente unos 19 reyes. E imagínese usted, ninguno se levantó para dirigir bien a este pueblo. Israel estaba espiritualmente en crisis. El culto a Baal y a Sera dominaba por influencia, estaba dominada por la influencia de Jezabel, hija del rey de Sidón. O sea, ella era de Fenicia. Baal era adorado como el dios de la lluvia y la fertilidad. Imagínese usted, cada vez que caía agua, cada vez que llovía, para ellos era Baal que mandaba la lluvia, pero también cada vez que una mujer daba a luz un hijo, esta gloria se la daban precisamente a Baal. Pero ¿sabe dónde era que hacían esto? En el reinado del norte, donde habían 10 tribus que habían sido sacadas de Egipto y habían visto la maravilla, el poder de Dios. Por eso, la sequía decretada por Elías fue un golpe directo contra Baal, demostrando que solo Jehová controlaba los cielos. O sea, cuando usted ve que Elías manda a parar la lluvia por un periodo de tiempo, él estaba enfrentando directamente
a la creencia de que Baal era el dios de la lluvia. Es decir, él lo estaba enfrentando directamente para que ellos, cuando le oraran a Baal, para que Baal mandara la lluvia, se dieran cuenta que realmente Baal no tenía ninguna autoridad sobre la lluvia. Y esto es muy maravilloso verlo en ese contexto, poderlo comprender por qué razón es que Elías manda a detener la lluvia. ¿Cuál de eso? Porque eso es muy importante. A veces desde los púlpitos se predica, se enseña, pero no se habla en el contexto verdad histórico, y es lo que nosotros tratamos de hacer para que usted tenga ese conocimiento. Ahora, a nivel cultural y a nivel religioso, en Canaán se creía que Baal moría y resucitaba con las estaciones. ¡Wow! Oiga esto, mis amados. Preste atención a esto que es muy maravilloso. Allá se creía que Baal moría y resucitaba con las estaciones. Estamos hablando de ciclo de lluvia y de sequía. Si llovía o dejaba de llover, se creía que Baal moría y también resucitaba. Imagínese usted eso, mi amado. Así que Dios demuestra que no hay ciclo natural sin su palabra. Por eso usted ve que Elías dice, no va a llover si no es por mi palabra. La lluvia cesa no por estaciones, sino por un decreto profético. Es decir, allí durante esos 3 años se tuvo que caer la idea que las lluvias caían a la tierra por las estaciones o porque Baal lo decidía. Automáticamente miramos que este hombre, Elías, llega con una palabra profética y él la menciona, amado, y el agua deja de caer a la tierra. Y esto fue maravilloso, esa llegada de Elías. Algunos personajes que nosotros miramos en este capítulo, quiero mencionarlo. Lo primero que vemos es a Elías el Tisbita. Su nombre significa mi Dios es Jehová. Imagínese usted, es el nombre o el significado del nombre de Elías. Mi Dios es Jehová. El origen de él es de Tisbe en Galaad, una región montañosa que estaba al este del Jordán. Su oficio, él era profeta de Dios para el reino del norte. Y su rasgo característico era que era un hombre tenía celo santo, es decir, era un hombre que solamente se dependía de Dios, obedecía a Dios, independientemente que las tribus del norte estaban totalmente separadas, olvidadas de Dios, se habían apartado por el sincretismo religioso que había. Y de hecho ya no era un sincretismo que había en ese momento, porque ya ellos habían dejado de adorar a Dios y estaban adorando a Baal y a Asera. O sea, ya no estaban mezclando la adoración de Dios con la adoración de los dioses paganos, sino que ya literalmente habían cambiado a Dios por Baal. En ese momento es que aparece este hombre llamado Elías, que tenía como oficio ser un profeta de Dios, es decir, el hombre que cargaba la palabra profética. Algunas notas importantes es que representa al profetismo activo en tiempo de apostasía. En el Nuevo Testamento es símbolo de profetas. Por eso usted ve que allá cuando Jesús hace lo que es cuando él hace la transfiguración, Elías llega representando precisamente a los profetas, que él aparece con Moisés, ¿verdad? Y sabemos que esa vez estuvimos estudiando sobre la transfiguración, que ellos aparecen por la transfiguración de Jesús. No que Jesús llega a rendirle a ellos, sino que Jesús, cuando allí es transfigurado, entonces la gloria que se manifiesta de Jesús
hace que ellos aparezcan. Y esto fue algo muy maravilloso que nosotros lo vimos. Pero bueno, seguimos. También miramos otro personaje que aquí es Acab. Acab era rey de Israel. Él era el esposo de Jezabel. Introdujo oficialmente el culto a Baal, como le había dicho antes. Nadie nunca, ningún rey había hecho lo que hizo este rey Acab. Él es el primero que establece el culto de manera oficial porque le dedicó un templo en la ciudad y también una adoración, un ritual se le hacía a Baal. Y todo esto fue influenciado obviamente por Jezabel, la cual ella era sacerdotisa de Baal. Vivió una vida doble, aparentaba gobernar a Israel, pero en realidad estaba bajo la influencia espiritual de su esposa. Eso era lo que pasaba. ¿Y por qué Acab era influenciado por su esposa? Precisamente porque él se había olvidado de Dios y también se había unido en matrimonio con una mujer que servía a otro Dios y él obviamente no servía a Dios. En un momento usted va a ver que él después se arrepiente, lo vamos a ver más adelante, y Jehová Dios tiene misericordia de él. Decíamos que él vivió una vida aparentemente gobernada a Israel, pero en realidad estaba bajo la influencia de su esposa. Okay. Aquí hay otro punto. Él representa el liderazgo sin convicción. Un liderazgo, esa era la representación de Acab, es decir, representaba a cualquier líder que no tiene convicción de quién es Dios. Y eso lo que hace es que te arrastra a adorar a otro Dios. Por eso es que Acab fue arrastrado por su esposa y eso es lo que él representa. Ahora, también otro personaje importante que vemos en este capítulo es la viuda de Sarepta. Aquí, mis amados, no tenemos tiempo realmente para hablar sobre la viuda de Sarepta, pero en otra ocasión yo quisiera que nosotros pudiéramos traer una enseñanza solamente sobre ella. ¿Por qué? Porque aquí pasan muchas cosas con la vida de ella, pero bien, vamos a hablar de ella. ¿Quién era ella? Ella estaba en, Sarepta estaba entre Tiro y Sidón, era un territorio fenicio, lo que significa, amados, que era un territorio de personas idólatras. Eso es la palabra. Y más, sin embargo, Dios manda al profeta a ese lugar, a Tiro y a Sidón, donde, o mejor dicho, en el territorio fenicio. ¿Cuál era la condición? Ella era extranjera, número uno. Era una mujer extranjera, también era pobre y era madre soltera con un hijo. Estamos hablando de alguien, bendito es el Señor, que necesitaba ser atendida, ¿verdad? Usted recuerda siempre que Dios siempre ha querido ayudar al extranjero. Una de las cosas que Dios siempre le exigió a Israel o a su pueblo era de que tenían que ser cuidadosos con el extranjero porque ellos habían sido extranjeros en otra tierra. El pobre, Dios siempre está pendiente del pobre. Y el pobre en todo el sentido de la palabra. Está el pobre en espíritu, está el pobre económicamente, ¿verdad? Esta mujer tenía una pobreza físicamente o económicamente porque había sequía, ella no tenía marido. En la cultura, una mujer sin marido era vulnerable y ella tenía una condición que tenía un hijo, amado. Un hijo, imagínese usted, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y ella era la responsable. En cuanto a la religión, vivía bajo el dominio pagano. Recuérdese que ella estaba en un territorio fenicio. Quiere decir que ella no habitaba en un lugar donde se adoraba a Dios, ¿ok? Así que ella vivía bajo el dominio pagano, pero Dios la escoge como un instrumento de fe. Y esto es la parte por la cual en algún momento nosotros queremos traer una enseñanza solo de ella, porque Dios la escoge precisamente
para que Elías viera algo maravilloso, pero eso lo vamos a hablar después. Su casa se convierte en el altar de provisión y de resurrección. Por esta mujer es que Elías conoce el poder de Dios en cuanto a la resurrección, hacer que alguien que ha muerto vuelva a la vida. Elías nunca había visto esto. A causa de esta mujer es que Elías se ve en la necesidad de orar a Dios para que Dios restaure o vuelva a la vida de alguien que ha muerto. Vamos a mirar los primeros versículos. Aquí miramos un decreto de sequía. Esto es muy importante. Miramos el versículo 1. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Está en la pantalla. Si usted lo tiene en su Biblia, lo puede leer. Y si no, está ahí en la pantalla. Entonces Elías, ese, Sí. entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Amén. Excelente. Si usted se da cuenta, Elías cuando llega, el texto realmente lo dice claramente quién era él. Eh, Elías aparece aquí por varias razones. Número uno, para mostrar el ministerio profético que nace de un hombre, ¿verdad? Elegido por Dios, mas sin embargo no tiene ninguna historia. Solamente se dice que era tisbista, ¿verdad? Que era de los moradores de Galaad. Usted sabe que Galaad era una de las tribus que estaban en la parte este, y de allí es que nace este profeta de Dios, ¿verdad? Y él le dice acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Imagínese usted, en ese momento él hace una declaración al Dios al cual el rey Acab lo estaba adorando. Recuérdese que Acab, este, um, Elías. no, oh caramba, Baal, perdón. Baal era el dios de la lluvia. Era el dios de la lluvia. ¿Y qué hace Acab? Le prepara un templo en la ciudad y todo el mundo dejaba de adorar a Dios y adoraba a Baal. ¿Por qué? Porque la tierra era muy bendecida. Usted recuerda que esa era la tierra que fluye leche y miel. Y ellos decían entonces, aquí en este reinado, en la parte norte, el Dios que manda la lluvia se llama Baal. Y llega este hombre sin ninguna genealogía, desde una de las tribus, declara esta palabra y dice que no habrá lluvia, wow, sino por mi palabra. ¿Qué hace Elías? Elías usa una palabra profética para confrontar a Acab y al dios Baal. Esto se convierte en un problema grande porque estamos hablando que él estaba hablando, profetizando en contra de un Dios a quien Acab como rey adoraba y hacía que todo el pueblo adoraba. Así que cuando un pueblo pone su fe, aquí tengo una aplicación que dice que cuando un pueblo pone su fe en lo falso, Dios confronta su idolatría en el mismo terreno. Nosotros miramos que él va al mismo lugar y dice que no va a haber lluvia. Y él dice, va a ser por mi palabra. Pero él decía una palabra muy importante: vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando él utiliza esta palabra, decir en cuya presencia estoy, él está diciendo que no solamente Dios es un nombre, sino que es un Dios vivo y que él estaba constantemente en la misma presencia del Eterno. Es decir, que la palabra que estaba diciendo
Elías no eran una palabra de él. Aunque él dijo por mi palabra, él está diciendo yo estoy en la presencia de Dios. Es decir, la palabra que yo estoy diciendo y que yo digo por mi palabra no es mi boca. Él se está presentando como el profeta. Recuérdese que el profeta era la voz de Dios en la tierra. Cuando un profeta habla, habló Dios. Por eso él dice por mi palabra. Es decir, él no está hablando a nivel humano. Él está declarando una palabra profética. Quiere decir que quien está hablando en ese momento es Dios a través de Elías. Hay una parte, una nota hebrea que nosotros miramos, la lluvia. La lluvia siempre simboliza bendición. Lo que cuando él dice que no habrá lluvia, él está diciendo no va a haber bendición en la tierra. El rocío simboliza la fertilidad divina. Dios detiene ambos para mostrar su autoridad a través de la palabra de un profeta. Miramos después en el punto número 2 a Elías junto al arroyo de Querib. Aquí hay algunos versículos del 2 al 7. Yo quisiera que lo podamos ver. Si lo puede leer mi hermana, por favor. Amén. Del 2 al 7. Lo voy a leer en la Biblia porque ahí se ve muy pequeño. Ok, está bien. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Wow, imagínese usted. Dios lo manda allí al arroyo de Querib, pero el arroyo obviamente se alimenta de las lluvias. Como no hay lluvia, ¿qué hace el arroyo? Se Se seca. secó. Exactamente. Ahora, después que el arroyo se seca, ¿qué hace? ¿A dónde lo mandan? ¿A dónde la viuda? A donde la viuda. Pero la viuda, cuando llega, ¿cómo la encuentra? Ya la viuda no tenía nada prácticamente para Ya no darle a él. tenía nada, exactamente. Entonces, lo primero que miramos que Elías cuando llega, de pronto, hace un decreto en contra del dios pagano, la lluvia se detiene, se va al arroyo, vive un tiempo, se seca el arroyo, ahora él es enviado, ¿verdad? A donde una viuda. Dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Esto se convierte en un problema. Ahora el profeta tiene una situación. Ok, hay algo muy importante. Querib significa cortar o separar. Elías está junto al arroyo de Querib. Quiere decir que él está junto a un lugar que ha sido separado. Dios separa a Elías para tratarlo en soledad antes de usarlo públicamente. Este hombre que Dios escoge de allá de Tisbe, lo escoge y viene la palabra. Elías no es un profeta donde estaba siendo anunciado que la gente lo conocía como el profeta Elías, etcétera. No, Elías todavía no había sido pronunciado. Hay mucha gente que Dios lo tiene guardado por ahí y de pronto, de repente, Dios lo empieza a usar, pero cuando te usa, escucha esto, van a venir siempre muchas situaciones que puedan ser que están en contra tuya, mas sin embargo es el epicentro perfecto para Dios revelar que Él te dio una palabra profética. Dios separó a Elías precisamente antes de usarlo públicamente. Miramos algo aquí que son los cuervos. Los cuervos realmente son aves impuras que nosotros miramos en Levítico 11, aquí miramos ahora que son usados por Dios para alimentar al profeta. ¿Qué enseñanza tiene esto? Que Dios usa lo que el hombre rechaza para cumplir sus planes. Dios es
soberano. Algunas personas o algunos estudiosos también han dicho que los cuervos eran un tipo de personas que habían cruzado por allá, según históricamente también esta parte es otro tipo de pensamiento, ¿verdad? De que los cuervos eran personas que iban y le llevaban comida al profeta. Están los dos pensamientos. Ahora, a nivel espiritual, miramos que antes de usarte para confrontar reyes, Dios te lleva a un lugar de corte donde aprendes a depender solamente de él. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Elías es llevado precisamente junto al arroyo de Querib para que él ya dejara de depender de incluso de lo que la tierra producía. El arroyo donde él estaba se seca, ahora él tiene que empezar a depender de Dios para que la palabra profética que se había sembrado en él, entonces empiece a tener vida en él primeramente. Miramos que entonces Elías es llevado a la viuda de Sarepta. Los versículos del 8 al 16, ahí es donde está esta historia. Nosotros ya lo leímos, así que simplemente le traje un versículo para no redundar mucho, pero una de las cosas que dice Dios a Elías, si usted se da cuenta, que Dios siempre le habla a los hombres a través de los hombres, pero al profeta Dios le habla directamente porque Él es el profeta, Él es la voz de Dios. Él recibe esa señal, esa voz. Así que quien le habla a Elías es el mismo Dios. Y el Dios le dice, levántate y vete a Sarepta. He aquí, yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Si usted se da cuenta, mis amados, el sustento que Dios le promete a Elías es una mujer que está en agonía. Mm. Analice, analice eso. Una mujer que está en agonía. Pero ese texto a mí me llama mucho la atención y de hecho ese es el texto que quise tomarlo para luego estudiar únicamente la vida de esta mujer, porque lo que Dios le promete a Elías es una mujer que vive en un territorio pagano, es sirofenicia, no es una mujer que adora a Dios. Número dos, no, o número tres, es una mujer que ya cuando Elías llega se da cuenta que ella y su hijo se iban a morir. Mas, sin embargo, oigan lo que Dios le dice a Elías. Yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Y por eso usted va a ver después una palabra al final, el último versículo de este capítulo, que ella dice, ahora yo conozco que tú eres un hombre de Dios, le dice Elías, porque ya Dios había tratado con esta mujer, pero ella necesitaba ver las evidencias de que Elías realmente portaba esa señal de parte de Dios. Y allí es donde ella realmente conoce a Dios y eso fue maravilloso. Bien, ahora, ¿por qué Dios envía allí a Elías? Lo envía a Sarepta. Estaba en un territorio de Jezabel. Escuche esto, escuche esto. Sarepta estaba en un territorio de Jezabel. Dios muestra que su poder se extiende fuera de Israel. Ese territorio donde estaba aquella viuda era un territorio gobernado precisamente por la esposa del rey. Así es que Elías llega allí para mostrar el poder en la vida de una mujer que estaba siendo gobernada por una idólatra. Eso es tremendo, pero no solamente eso, la usó a ella precisamente para guardar un alimento especial para el profeta. Y cuando usted analiza todas esas implicaciones, hermano, ahí es que usted dice, wow, pero con las cosas de Dios uno no lo entiende verdaderamente. Mire, miramos la sequía, estaba afectada por toda la región. Y Elías debía depender ahora no de los cuervos, sino de una mujer extranjera. Primero estaba allá en el arroyo de Querib, dependiendo de unos cuervos que le llevaban comida. Ahora llega a Sarepta de Sidón y allí se encuentra con una mujer
que está siendo gobernada por otro y ella es la que lo tiene que alimentar. Esto enseña una transición de dependencia del milagro animal al milagro humano. Si usted lo toma desde el pensamiento de que eran animales que alimentaban a Elías, pues desde esa perspectiva, que es la que nosotros analizamos, entonces ahí hay un cambio de que ya Elías no está siendo alimentado por animales, ahora empieza a ser alimentado por un humano. Pero al humano, cuando él llega, es su última comida. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El hombre que tiene la palabra profética necesitaba conocer el Dios al cual él estaba sirviendo antes de ser usado públicamente. La mujer, escuche esto, la crisis que vivió tanto Elías como la viuda de Sarepta, precisamente fue el epicentro perfecto para Dios mostrar a Elías quién era Dios y después Elías poder ir públicamente a manifestar al Dios delante de todos. Allí fue donde Dios reveló quién era Dios a Elías. Y esto es muy importante. ¿Qué simbolismo tiene esto, mis amados? Que la viuda representa a los gentiles que reconocerían al Dios de Israel. Si usted recuerda, en Lucas capítulo 4, versículo 25 al 26, hay una historia donde Jesús llega y encuentra precisamente, yo no sé si usted lo puede buscar ahí, por favor. Vamos a leer ese versículo. Yo sé que el tiempo realmente, wow, el tiempo es terrible, pero me gustaría leer ese versículo, ya que es muy importante. Lucas 4:24. Lucas 4, 25 al 26, esos dos versículos. 25 al 26. Sí. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. De Sidón. De Sidón. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, en ese versículo Jesús hace memoria de que había más viudas, pero había más lugares, pero Elías no es enviado a otra. Amén, así es. Es enviado específicamente a la que estaba en Sarepta de Sidón, una mujer, amados, que no conocía al Dios de Israel, una mujer que estaba a punto de morir y también estaba siendo gobernada por Jezabel. Vivía en un territorio de una mujer que adoraba a Baal y al dios de Acera. Pero Dios lo envía ya precisamente. Entonces, esta mujer representa a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos por nacimiento, ¿verdad? Eso representa a esta mujer, que conocemos a Dios porque por las cosas maravillosas que Dios hace. Esta mujer conoció a Dios a través de los milagros y las señales que Dios hizo para que ella conociera al Dios de Israel y saliera de ese estilo de vida pagano. Pero bien, vamos a continuar. Miramos aquí el aceite y la harina representan la palabra y el espíritu. Muy importante. ¿Por qué la harina representa la palabra? ¿Por qué el aceite representa el espíritu? Usted sabe que con la harina se hace el pan. El pan siempre ha representado la palabra. Usted recuerda que Jesús y en todo tiempo siempre ha aparecido el pan como símbolo de la palabra de Dios. Y el espíritu siempre aparece como símbolo de aceite. Entonces, aquí miramos dos cosas. El aceite y la harina representan la palabra y representan el espíritu que nunca se agotan cuando hay obediencia. La mujer que obedeció al profeta, ella nunca cesó. Dice la Biblia que nunca cesó, sino hasta que no hubo más vasija. Amén.
Ahora, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Son dos cosas muy importantes que pasaron y algunas definiciones que queremos traer. Por ejemplo, la harina significa lo molido o lo procesado. Dios multiplica lo que ha sido quebrantado. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y la unción. Así que miramos que la fe activa multiplica lo que se ofrece primero a Dios. ¿Qué le dio ella al profeta? ¿Qué le dio al profeta? Le dio exactamente con el poquito de harina que había, con el chin de aceite que había. Ella lo preparó y le dio sustento al profeta. Pero a raíz de ella hacer esa ofrenda, también miramos que Dios no se quedó con eso, sino que también manifestó su poder dándole la vida nuevamente a el niño. Ahora, ¿qué le dijo el profeta? Hazme a mí primero. Es una prueba de fe. Esta mujer tuvo una prueba. ¿Y cuál era la prueba? Que, bueno, imagínese usted, su hijo y ella, lo único que tenían, el profeta le dice, hazme a mí primero. Cuando es Dios que envía a alguien a la vida de alguien, Dios va siempre a dar instrucciones. Dios le da instrucciones y ella entonces decide obedecer. Y allí fue la prueba para ella y ella obedece y esto es lo que trae bendición. Como último punto, quiero hablar de la resurrección del hijo de la viuda, que está en los versículos del 17 al 24. Luego que todo pasó, usted y yo conocemos bien la historia. Déjenme buscar este versículo para así leérselo. Por ejemplo, del versículo 17, el versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Quiere decir que el niño murió. Y dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Mire, aquí miramos un punto muy importante, que eso lo vamos a ver en más detalle, como le dije, cuando estemos estudiando la vida de esta mujer. Una de las cosas que hace la condición del hijo es hacer que esta mujer reconozca sus pecados. Mire, ella dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, tráeme acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Aquí, mi amado, es uno de los versículos muy importantes que nos hacen incluso entender y comprender que la vida, cuando termina, el espíritu se aparta del hombre, el espíritu va a Dios, la carne se queda en la tierra, pero el alma va a un lugar, ella se mantiene viva. ¿Y qué hace Elías? Elías está clamando por el alma, no por el espíritu, no por el cuerpo. Él está clamando por el alma de este niño y le dice, vuelve el alma. Usted recuerda que para que un alma sea un ser viviente o viva, o para que el hombre sea un ser viviente, la Biblia dice que Dios tuvo que soplar de su espíritu. En otras palabras, para que el alma volviera al cuerpo, Elías lo que está pidiendo a Dios que mande Dios el espíritu que ya se había ido a Dios, que lo mande de nuevo para que esa alma pudiera volver
a conectarse con el cuerpo, y en el ser tripartito puede estar unificado, espíritu, alma y cuerpo. Si una de ellas se separa, no hay vida. ¿Ok? Y por eso es que Elías hace esta profecía. Amén. O mejor dicho, declara esta palabra y le pide al Señor. Entonces, ¿qué significado tiene esto de manera espiritual? La muerte del niño revela que la fe debe de pasar de la provisión a la revelación. Es muy importante este significado espiritual, ¿verdad? La muerte del niño revela que la fe debe de pasar de la provisión a la revelación. Había una mujer que tenía fe, o mejor dicho, que le estaba proveyendo ¿a quién? Al profeta, pero ahora pasa, hay un cambio. Ya ella no está proveyendo. Ahora ella necesita conocer que Elías tenía la conexión con el Dios del cielo para que Dios perdonara el pecado de ella, porque ella reconoció su pecado. Ella dijo, profeta, tú has venido para hacer memoria de mis transgresiones, de mis pecados. Es decir, ella estaba reconociendo lo que ella era. Y después también habla de, y para hacer morir a mi hijo. Entonces, ahora ella empieza a tener una revelación. Ya ella no está siendo la mujer que provee comida, sino ahora ella está a través de la fe tratando de llegar al conocimiento, al entendimiento de que en la vida de Elías posaba el Dios de Israel y que a través del profeta Dios podía volver a la vida y perdonar también el pecado de ella. Elías intercede 3 veces, que es un número de plenitud en la numerología, ¿verdad? Bíblica, que es muy importante conocer eso. Es un número que significa plenitud divina y el niño vuelve a la vida. Y esto es muy importante. Esto sucede como la primera resurrección registrada en la Biblia. Muy importante. ¿Con quién sucede? Con el profeta Elías. Entonces, Elías cuando llega, ahora empieza a ver que él carga una palabra profética que no solamente detiene la lluvia, que no solamente hace milagros, sino que también tiene señales. Señales. Las señales de que alguien puede volver a la vida. Es más que un milagro. Es más que un milagro. El milagro tiene que ver mucho con la multiplicación. El milagro tiene que ver mucho con las cosas imposibles, hacerlas posibles. Pero cuando usted mira las señales, amados, es algo todavía un poco más allá. El poder hablar y hacer que un ser que se había ido, que su alma ya no estaba en el cuerpo y que su cuerpo estaba inerte, el orar a Dios hasta que Dios lo vuelva a la vida. Entonces esto marca un punto muy importante para Elías. Así que la crisis de la viuda es el epicentro perfecto que Dios utilizó para que Elías reciba este conocimiento de lo que Dios había depositado en él, y él entonces después de aquí queda listo para ser expuesto públicamente. Y la primera resurrección en la Biblia registrada es precisamente con el hijo de la viuda de Sarepta. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta fue la palabra, este fue el versículo que realmente Dios le trajo revelación, no solamente a la mujer, sino que la declaración que ella hace también le hace a Elías una declaración profética desde una mujer que no conoce a Dios, pero ahora la palabra como le está siendo revelada, ella dice, ahora yo conozco. Y esa palabra conocer que aparece ahí, precisamente es una palabra que denota experiencia. Ella está hablando de lo experimentado. Ella está hablando realmente de lo que ella está viviendo. Y ella dice, yo
tengo la certeza, la seguridad que tú eres un varón de Dios. Por eso, la palabra varón de Dios, amado, no todo el mundo es varón de Dios. Por eso usted va a ver más adelante que en un momento ¿es a Elías o es? No, es a Eliseo, que lo llaman varón de Dios. No, el mismo Elías, que dice, si yo soy varón de Dios, exactamente, que caiga fuego del cielo. Ajá. Sí. Entonces, ¿por qué Elías después usted ve que él utiliza esa palabra cuando cuando él dice, si yo soy un varón de Dios? Porque mira, Elías ya venía con una convicción de que la viuda le dijo, yo ahora conozco que tú eres un varón de Dios. ¿Pero por qué? Porque en Elías ya habían tres cosas importantes. Ya había palabra, ya habían señales y ya habían milagros. Ya Elías sabía que en él portaba, mejor dicho, que él portaba una palabra y que esa palabra que él portaba lo hacía reconocer como un varón que venía de parte de Dios. Y eso es mucho que decir. No es cualquier persona realmente que es varón de Dios. Usted ve que nosotros le llamamos varón de Dios a todo el mundo, pero no es cualquier persona que es varón de Dios. Y eso después vamos a hablar un poco más de eso. Ya quiero terminar. La confesión final de la viuda muestra lo siguiente, que Dios se revela de manera progresiva. Eso es muy importante. Tanto a Elías como a la mujer, Dios se le fue revelando progresivamente y eso mismo sucede en nuestra vida. Usted hoy conoce algo de Dios, pero Dios lo vaya haciendo poquito a poquito. Y mientras vayamos madurando, Dios va a ir dejando caer más su presencia, su cabot, su gloria. Él va a ir dejando caer el conocimiento, va a ir penetrando a nuestra vida de manera progresiva. No nos podemos desesperar. Tú lo que no entiendes hoy lo vas a entender después. Por eso a Pedro, Jesús le dijo, Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Si algo tú no entiendes, quédate quieto, no te desesperes, confía que después se te va a revelar. Otro punto muy importante es que la fe genuina nace al ver el poder de la resurrección. Mire, no hay una persona que haya experimentado el poder de la resurrección en la Biblia que no haya cambiado para siempre. Todos los que experimentaron esto nunca más fueron lo mismo, nunca más. Claro está, no hay mucha experiencia en la Biblia, pero las que hay marcaron un antes y un después. Y esto es bueno conocer, que cada resurrección que existe, siempre Dios hace un nuevo nacimiento, un nuevo surgimiento, siempre sucede algo diferente. Si usted analiza todas las resurrecciones que han habido en la Biblia, después de la resurrección, han habido cambios. Cambios que de hecho la historia cambia automáticamente, porque imagínese usted, alguien que murió, ya, volver a la vida, nada puede volver a ser lo mismo. Así que ahí también eso es algo que usted lo puede anotar por ahí para que usted googlee, busque y pregunte a ver qué sucedió después de cada resurrección. Otro punto muy importante que miramos es que Jehová no es solo Dios de Israel, sino que también es Dios de las naciones. El hecho de que Dios ha elegido a Israel como su pueblo, usted se dio cuenta con esta historia que Dios manda a Elías a donde una mujer que precisamente no era gobernada por ninguno de los dos gobiernos, aunque estaban en medio de sincretismo, uno en medio de sincretismo, otro en la idolatría completa. Estamos hablando del gobierno del norte, el gobierno del sur. Esta mujer era sirofenisa, ¿verdad? Y miramos que Dios también la usó a ella. Enseñanzas clave que tenemos aquí son 3 puntos muy importantes. Dios sostiene a sus siervos en lugares inesperados. Ya lo que vimos con Elías, Querit y Sarepta fueron lugares de prueba, no de castigo. A veces nosotros podemos mirar la prueba como un castigo, pero no es así. Amén. El recurso no es la fuente, Dios es la fuente. Cuando el arroyo se seca, Dios ya tenía preparado el siguiente milagro.
el siguiente lugar donde Elías iba a no solamente a comer, sino que también Dios lo iba a utilizar para multiplicar. Así que la fuente, el recurso no es la fuente. Dios siempre sigue siendo la fuente todo el tiempo. La verdadera, la fe verdadera siempre se prueba antes de fructificar. Aquí nosotros podemos mirar lo que le pasó a Elías. Elías, antes de ser expuesto públicamente, tuvo que pasar por esos tipos de procesos donde él y Dios solamente era que lo estaban mirando hasta que después fue expuesto públicamente. También miramos la viuda que también pasó por un proceso de prueba. Ella, lo único que tenía para comer y para darle a sus hijos, ella pasó por un proceso de prueba. Tenía que creer que el profeta tenía una palabra de Dios y ella decidió creer y siguió las instrucciones. Esas instrucciones la llevaron a ella no solamente a recibir la multiplicación en su casa, amados, sino también que después que el niño muere, volverlo a ver, su hijo vuelve a la vida. Dios revela los corazones humildes, no a los poderosos. Mientras Acab adoraba ídolos, una viuda extranjera estaba conociendo al Dios vivo. Es muy importante ese punto porque aunque Acab era rey, como él estaba dentro de lo que era del marco idólatra, Dios no estaba enfocado en revelársele a un rey, sino que a un rey que estaba en su orgullo y su estilo de vida. Dios agarra a una mujer humilde y allí le revela y le manda el profeta y todas las cosas que ya vimos. La obediencia activa trae multiplicación. Siempre es importante. Cada día nosotros tenemos que pedirle al Señor ser más obediente. Muchas veces andamos en desobediencia y queremos multiplicación. Es necesario de verdad que nosotros podamos entrar en el marco de la obediencia porque eso es lo que trae la multiplicación. Él le dijo, por ejemplo, hazme a mí primero. Enseña que el orden de prioridad desata provisión divina. El profeta le dijo, no comas tú, le dio instrucciones, hámela a mí primero. Ella decide obedecer y esto es lo que trae la multiplicación en su vida. Muchas veces, mis amados, nosotros pasamos por circunstancias, situaciones en las que nos cuesta obedecer. Yo soy testigo de eso. A mí muchas veces me cuesta obedecer, pero al final es lo que a nosotros nos conviene. Y esta historia nos enseña eso muy importante. Aquí yo traigo 5 preguntas muy importantes para esta clase. Yo no sé si está usted ahí todavía para escuchar estas preguntas. ¿Está por ahí? Amén, amén, amén. ¿Hay alguien? Amén. ¿Qué simboliza el arroyo de Kerib? ¿Qué simboliza el arroyo de Kerib? ¿Qué simboliza? Esa no se me quedó, hermano. Ah, ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Se recuerda que estuvimos hablando sobre, bueno, déjeme decirla de una vez. Recuérdese que hablábamos del tiempo de separación y de dependencia total. Recuérdese que Kerib, eso es lo que significa dependencia, separación. Dios lo llevó a él a aquel lugar, lo separó y precisamente Dios quería que Elías empezara a depender de Dios. Allí fue donde los cuervos le llevaban comida, pero después que se seque el arroyo, entonces él es enviado donde la viuda. Ahora, ¿por qué Dios usó cuervos para alimentar a Elías? Porque Dios usó Yo estoy perdida aquí entonces. Para proveerlo. Amén. Amén. Una de las cosas es precisamente para mostrar que Él tiene control sobre toda la creación. Pero
Perdón, Luis. Jorge, yo entré tarde y veo que el capítulo 16 que estaba hablando, ¿verdad? No, No, el 17. Ah, por eso que estoy peleando mi cuaderno. Digo yo, pero ven acá, pero está bien, ok, ok, ok. Amén. Dice, para mostrar que Él tiene control sobre toda la creación y no depende de los medios puros para bendecir. Recuérdese que los cuervos eran animales que en el libro de Levítico nosotros leímos que estaban prohibidos, que ellos no podían ni siquiera tocar esos animales. Mas, sin embargo, en un momento de necesidad, Dios lo usó a ellos, precisamente para eso. Como le decía, que hay otro pensamiento donde algunos estudiosos han llegado a la idea de que los cuervos realmente eran personas que iban. Pero lo importante es conocer que Dios tiene control de toda la creación. ¿Qué representa la harina y el aceite de la viuda? Eso también lo hablamos. ¿Qué representa? Abundante. bueno, el pan es la palabra. Amén. ¿Y el aceite? Refinar. Recuérdese que hablábamos de que en la Biblia siempre encontramos como símbolo el pan representa la palabra, como usted dijo, y el aceite siempre representa al Espíritu Santo, que ninguno de los dos cesan. Amén. Sí, como se me iba a olvidar ese. Exacto. Amén. Entonces, la palabra, dice aquí, la palabra harina y el espíritu aceite, que nunca se agotan cuando honra a Dios primero. Esa parte cuando termina, ahí esa definición es muy importante. Ella no se agota en tu vida, ella no se aparta de tu vida siempre y cuando Dios sea primero. Lo que hizo la viuda al ella darle al profeta primero, ella decidió obedecer, no siendo una mujer de fe, no siendo una mujer creyente, no siendo una mujer que había crecido en el pueblo judío, aunque estuviera en la tribu del norte o la tribu del sur, ella realmente no pertenecía a ninguna. Es muy importante. ¿Por qué la viuda reconoció a Dios al final? Eso lo hablamos. ¿Por qué ella lo Porque, reconoció? porque Elías tomó el hijo, lo trajo al aposento donde él estaba en la casa y empezó a clamar a Dios por su hijo para que devolviera la vida. Amén, amén. Excelente. Porque ella vio el poder de la resurrección en su propio hijo, como decía nuestra hermana, y comprendió que Jehová es el Dios verdadero. Aquí eso es lo que marca la salvación en la vida de una persona. Ella dejó de creer en los dioses, oiga, de Jezabel, que era Baal y Acera. Ella dijo, ahora yo sé que tú eres un siervo de Dios y que la palabra de Dios está en ti. Amén. Entonces, es muy importante esto. Déjame mirar para decirle, y la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es muy importante. Bien, la última pregunta es, ¿qué enseña este capítulo sobre la fe? Mi hermano, que en los momentos difíciles siempre Dios no nos abandona, Dios no abandona la viuda, la extranjera, aún no la abandonó a ella de que adorando dioses paganos y aún así el Señor tuvo misericordia de ella enviando a Elías allá a ese lugar y Ujú. pasando la prueba, que es lo más importante, porque del principio que él llega es probándole a Dios a ella y ella pasa la prueba, mi hermano. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la fe, de haber su hijo, de que resucitó, ella dijo, wow, o sea, aquí fue, o sea, él es el real, el Ujú. Dios real. Entonces, es algo muy importante, mi hermano, porque yo veo la sanidad de una hermana, un testimonio grande, eso me ayuda para recobrar mi fe en mis momentos difíciles como cristiana, mi hermano. Amén. Amén. Así es.
Así es. Así es. Amén. Excelente. Otro punto muy importante y bueno, que va de lo mismo que decía nuestra hermana, es que la fe no depende de lo visible. La fe no depende de lo visible. Recuerde siempre que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted está convencido de algo que no se ve, usted creyó algo, usted creyó, a Dios le dio una palabra y usted creyó a esa palabra. Dice, sino de obedecer la voz de Dios, aunque todo parezca imposible. Allí es donde realmente se manifiesta la fe verdadera. Cuando algo es visiblemente imposible, usted, a pesar de, Dios le dice que sí va a suceder, pero usted ve que es imposible y usted como quiera decide creer, allí esa es la fe verdadera. Gloria a Dios, Esa aleluya. es la fe verdadera. Usted Bendito debe de sea. mantenerse siempre firme, creyendo en aquellas cosas que se ven imposibles. Amado, Amén. como conclusión a esta clase, Primera de Reyes nos enseña que Dios se manifiesta en los lugares secos, en los corazones quebrantados y en las casas humildes. Elías fue escondido para ser formado. Si usted se fija, lo mandaron allí al arroyo de Querib, luego va a una casa de una viuda precisamente por esto. Y una viuda extranjera fue escogida para experimentar al Dios vivo. El capítulo concluye con la primera confesión gentil de fe en el Dios de Israel. Si usted se fija, cuando usted lee lo que dice la viuda, ella dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Allí miramos la primera confesión de un gentil, hablando de fe, del Dios de Israel. Ahora conozco que tu palabra es verdad. En tiempos de sequía, Jehová sigue siendo el Dios que da vida, que multiplica lo poco y resucita lo muerto. Esas son parte de las cosas que nosotros vemos, que en tiempo de sequía Jehová sigue siendo el Dios que da vida y que multiplica lo poco, lo poquito, Él lo multiplica y resucita lo muerto. Nosotros tenemos que creer eso. Amén. Se murió algo, tú puedes creer que Jehová lo puede revivir. Para él eso no es nada, mis amados. Jesús le decía a Marta, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Bendito es su nombre. Y eso es muy importante. Como implicaciones, miramos que cuando se seca tu arroyo, recuerda que Dios tiene preparado otro lugar de provisión. Lo que le pasó a Elías, se secó el arroyo, allí estaba la casa de la viuda. Así, Aleluya. ofrece a Dios primero y verá multiplicación sobrenatural. La viuda, en vez de comer ella, en vez de darle a su hijo, le ofreció al profeta primero. ¿Y qué pasó? Vino multiplicación y vio lo sobrenatural en su vida. Cree también en la resurrección espiritual. De todo lo que parece muerto en tu vida, cree que Dios lo puede resucitar. Dios lo puede levantar. Tu fe puede revelar a Dios en la vida de otro. Amado, muy importante. Estas son las enseñanzas que pudimos ver en este hermoso capítulo. Tengo algunas manos levantadas. Tengo la mano de la hermana Karina y luego nuestra hermana Diana Díaz. Amén. Yo tengo mi resumen.